Todo Educación, con Soraya Font-Roerich. Hola amigos, el verano se está acabando y de hecho para las instituciones de educación superior ya empezó esta semana, ya están estudiando y todo lo que es la educación básica está por empezar. Y bueno, hablando de ese tema, tengo el gusto de tener a la directora de Grupo Impacto 360, Ana Laura Arroyo. ¿Cómo estás? Bien, Soraya, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo, como siempre. Qué bueno, Ana, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y estaba haciendo la referencia de que, bueno, pues ya prácticamente se acabaron las vacaciones de verano. Ya se acabó la ciudad, sin tráfico en las mañanas. Así es. Y entonces, bueno, pues, pero a ver, traes un tema bien polémico, porque tiene que ver con todos estos chicos que, pues hicieron sus exámenes en las instituciones de educación superior públicas y que no quedaron. No. Y que platicábamos tú y yo por teléfono el otro día que las dos nos pasó lo mismo, ¿verdad? Sí, yo de hecho es una encuesta que como te platicaba, Soraya, la hicimos el año pasado y creo que hasta el antepasado porque yo soy una de esas personas que apliqué para la UNAM y me quedé con la espinita, caray. Yo también. Entonces ya nada más por eso me gusta saber qué sigue pasando, ¿no? Porque además sigue pasando con estos chavos de las universidades que no han sido aceptados en universidades públicas, ¿no? Y te cambia todo el contexto, ¿no? Todo lo que tenías planeado en el sentido de la carrera y para dónde vas a dirigirte, inclusive en costos, ¿no? Porque tienes que empezar a buscar si vas a pagar una carrera, si alguien te va a contratar o, bueno, en mi caso yo trunqué mis estudios y luego los reinicié y la empresa en donde estaba me becó, ¿no? Entonces sí van cambiando los caminos, pero se van solucionando y por eso también pasan las cosas. Pero vamos a ver la encuesta, ¿no? Sí, con mucho gusto, Soraya. La levantamos precisamente en esta época de exámenes y vacaciones que van a entrar los chavos para obtener la percepción ciudadana acerca de los jóvenes que no fueron aceptados en el examen de ingreso a educación superior. Uh-huh. Y bueno, la hicimos en el Distrito Federal el pasado 5 de agosto, o sea que es muy reciente. Sí. Y bueno, primero que nada le preguntamos a la gente si sabe que existen más de 100,000 jóvenes que no fueron aceptados en el examen para ingresar a la universidad pública. Alguna, es decir, sí, el Poli, la UNAM, por ejemplo, la UAM, etcétera, ¿no? Y el 70% de la gente sí sabe esta noticia, ¿no? De hecho, hubo marchas. Así es. Entonces, bueno, de entradita, hay otros temas que no son tan conocidos por la gente. Este 70% es alto y pues tiene que ver, yo creo que con el nivel de importancia que tiene para la sociedad mexicana el hecho de que los estudiantes no tengan 100,000, me parece un número bien alto. Bien alto. De estudiantes que al momento de no ser aceptados, pues no tienen un lugar donde estudiar de entradita. No. La educación superior, ¿no? No, te digo, cambia todo el contexto y así como a nosotras nos pasó, pues tuvimos que plantearnos y empezar a buscar otros caminos, ¿no? Yo en mi caso, honestamente, yo no tenía dinero para pagar una universidad privada. Uh-huh. Los costos, no había un poco más de ofertas como ahora hay. Los costos de las universidades privadas eran altísimos. Yo trabajaba y estudiaba y pues para mí sí fue un drama, honestamente. Digo, se superan, como tú dices, ¿no? También ya depende de cada quien, pero en su momento, por supuesto que fue claro que es un drama, fuerte, ¿no? Claro que es un drama porque tú ya vienes pensando que vas por esa línea y te tienes que empezar a trabajar. Tienes que empezar a replantearte qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. O se posterga, como en mi caso, ¿no? Yo, de ser una generación X, terminé mucho más larga la carrera. Ah, yo también. Y no fui por moche. Oye, ya por esas cosas, por ese tipo de cosas. Y aquí no les aceptaron, no se sientan tristes. Puedes seguir el camino de otras maneras y mira, no nos va ahí tan mal, ¿no? No, sí es cierto. Sí. Podemos decir que sobrevivimos a eso. Así es. Oye, vamos a una pausa y seguimos con esta encuesta y ver cómo está la percepción de las personas que no entraron a la universidad. No se vayan, estamos aquí en Todo Educación. Pues seguimos aquí en Todo Educación. Gracias por estar con nosotros y tengo el agrado, como les decía, de tener a la directora de Grupo Impacto 360, que es una empresa de encuestas muy prestigiada.
estábamos empezando a hablar de todos los chicos que es Ana Laura Arroyo, y estábamos hablando de todos los chicos que no fueron aceptados en las universidades públicas, Ana. Y contábamos nuestra experiencia personal, que somos parte de ese que es esa estadística, ¿no? Es una estadística y es bien fuerte, ¿no? Sí, contamos nuestros traumas. Así es. 30 años ya superados, pero sí ha sido fuerte. Sí, así es. Y nos decías, bueno, la primera pregunta que fue que pues sí, la gente sí está consciente de que hay un porcentaje alto de chicos y jóvenes, más 100,000, ¿verdad? Me decías. Más de 100,000 chavos que no fueron aceptados, y el 70% de la gente está enterada de esta situación, ¿no? Después les preguntamos a los encuestados por qué motivo piensa que no fueron aceptados, y en primer lugar, con un 41%, porque la gente nos respondió que porque hay pocos lugares e instituciones para estudiar. En segundo lugar, porque no hay presupuesto para tantos jóvenes. En tercer lugar, la gente opina que no fueron aceptados porque no estudiaron lo suficiente. Y por último, porque el proceso de selección no es justo. Entonces, pues la verdad es que si nosotros juntamos la opinión de la gente que piensa que porque no hay presupuesto para que estudien tantos jóvenes y no hay instituciones, pues estamos hablando de un 67-68%, ¿no? Es casi el 70% de la gente opina que los estudiantes son rechazados no porque no pasen el examen o porque no puedan, sino porque no hay lugares y no hay recursos para la educación, ¿no? Pues esa es la verdad de las cosas. Y en el tema ese de que siempre se ha hablado de ese tema, lo quiero comentar en cuanto a que si no es que no es válida el método de examen o de forma de ingresar. Lo que pasa es que la forma de ingresar de la gente es por centésimas, o sea, 9.1, 9.19, o sea, entonces el número de gente que no entró a lo mejor era muy bueno. Claro. Pero ya no tuvo chance. Y si hay muchos de 9.9, 9.8, olvídalo, o sea, ya no tuviste la oportunidad de entrar. Y sí, efectivamente, pues no hay de otra, así faltan lugares. Sí, de hecho, estando las cosas como están, hasta parecía un poco engañosa esa manera de calificar, ¿no? Porque si aunado a esto supiéramos que sí hay suficiente espacio, bueno, pero la verdad es que no lo hay, ¿no? La UNAM sigue siendo la gran institución que es desde hace muchísimos años, no hay más. Y tuve yo la oportunidad de entrevistar a la doctora Yolosóchil hace unos meses y aumentaron el ingreso de chavos. Sí, no da. Sí, no hay. Después, fíjate, esta pregunta me conmueve, ¿no? Y más las respuestas. ¿Cuál es la principal consecuencia psicológica, que puede tener un joven que no fue aceptado? Y entonces le preguntamos a la gente, leímos opciones, y nos dice que en primer lugar frustración, con un 46, casi un 47%. En segundo lugar, el 18% de la gente piensa que se sufre más decepción. El 17% de la gente piensa que los chavos sufren depresión, un 13% enojo, ¿no? Entonces, estos son los sentimientos que la gente percibimos que se generan en gente que ha sido rechazada, ¿no? Y yo que lo sufrí, sí es cierto. Yo en ese momento me sentí frustrada, deprimida, enojada, desilusionada. Todo eso es real, ¿no? Sí, es real. Pero como todos los obstáculos que se van presentando, si es que se le presenta, es el caso de que nos pasó a nosotras, pero a quienes suceden, pues se tienen que superar, ¿no? Claro. Tienes que replantearte y seguir adelante. De hecho, incluso, honestamente, pienso que en mi historia eso es algo que me fortaleció al final, ¿no? Porque bueno, yo el enojo sí lo utilicé y dije, ¿cómo que no? Claro. Entonces, pues nadie va a definir si yo voy o no voy a estudiarlo, eso lo defino yo. Entonces me costó el triple probablemente, no sé si pero te pasó, se puede, claro, ¿no? Te costó el triple, pero no sé si te pasó que cuando ya lo lograste dijiste, ¡ah, caray! Sí lo logré. No, Soraya, no tienes idea. Cuando yo al fin pasé mi examen profesional, que fue después de como 8 años, porque eso te lleva a otras cosas. Claro. O 9. Bueno, haz de cuenta que había ganado el Grammy, el Oscar, todos los premios juntos. Te entiendo perfecto. Bueno. Yo soñaba continuamente, ¿sabes? Ay, aquí no estos traumas, ¿eh? Yo soñaba continuamente que no había terminado la prepa.
Y entonces, ¿sí me entiendes? O sea, lo canalizaba de otra manera. Y entonces decía, no, es que porque no terminaba la carrera. Sí. Y es que, bueno, cada quien, ¿no? Pero, bueno, en nuestro caso es muy parecido el sentimiento y el querer hacerlo, ¿no? Sí, y yo la verdad es que desde chica, por la educación que me dieron mis papás y todo, yo tenía muy claro que yo tenía que estudiar. Entonces, pues, sí fue como un gran reto y con muchos obstáculos a vencer, pero bueno, lo que tú decías sí es cierto, ¿no? Hay que encontrar las maneras. Sí, y la verdad, dentro de todo, sí se logra. Sí. Después preguntamos, ¿usted conoce o ha oído hablar del movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior? Y el 30% de la gente nos respondió que sí conoce este movimiento y el 68% de la gente no estaba enterada en el momento en que levantamos la encuesta. Ya. Siguiendo con esto, preguntamos, ¿está de acuerdo o en desacuerdo en que este movimiento organice mítines para exigir que todos los jóvenes puedan ingresar a alguna universidad pública o adquirir una beca en particular? El 61% de la gente está de acuerdo. Esto me llama la atención porque en general la gente del Distrito Federal no estamos de acuerdo ni en las marchas, ni en las manifestaciones, ni nada, pero yo siempre he visto que en el caso de estudiantes, de jóvenes, la gente... los diseños sentimos mucha simpatía y empatía con esto, ¿no? Yo creo que por eso el porcentaje de que sí está de acuerdo con que los chavos salgan a exigir o a pedir que ingresen a alguna universidad es alto, ¿no? Sí, con que salgan a las calles, ¿no? Pues yo creo que se sienten empáticos en ese sentido. Esta es bien fuerte y yo creo que también es para ponernos a pensar bien en serio sobre esta situación. ¿Cuál considera que es la principal problemática cuando un joven no es admitido en alguna universidad pública? El 26% de la gente piensa que los jóvenes caen en la delincuencia. El 22% que la problemática puede ser que no continúan sus estudios por falta de recursos para ingresar a una particular. El 17% que, bueno, se acepta un empleo no deseado y mal pagado. El 15% de la gente opina que pierden el interés y no quieren ni trabajar ni estudiar, los famosos ninis, ¿no? Uh-huh. Y el 7% de la gente nos respondió que disminuyen sus oportunidades laborales por falta de una licenciatura. Pues yo creo que son todas esas, ¿no? Claro, son todas. Pero Esas también me queda claro que las personas que quieren estudiar y desean estudiar, como tú decías, a lo mejor es con más obstáculos, más truncado, más largo el proceso, pero si están bien enfocados en que lo quieren hacer, lo pueden lograr, Ana. Sí lo pueden lograr. Sí, de hecho, por ejemplo, en nuestras épocas, uh-huh, no había tanta oferta educativa, la verdad, ¿no? O sea, yo creo que las universidades privadas eran muy caras y yo sí he visto que cada vez más han surgido escuelas precisamente para llenar ese vacío que existía en nuestro tiempo, ¿no? Sí, yo entiendo que sea la colegiatura que sea, si no tienes dinero, pues es cara, ¿no? Claro. Pero sí es cierto que hay más oportunidades. Sí. También se ha cambiado los procesos de educación superior y ahora, por ejemplo, antes era semestre y se acabó, ¿no? Uh-huh. Ahora hay cuatrimestres, lo hacen como más rápido. No, ahora hay universidades en línea. Exactamente. Puedes estudiar por internet, en fin, sí hay más opciones, ¿no? Sí, entonces yo sí estoy de acuerdo que, por ejemplo, estos chicos que se desaniman y que no estudian ni trabajan, pues a lo mejor no realmente no quieren estudiar. O sea, yo ahí sí me atrevo a decirlo porque yo siento que de las personas así como tú y yo, hubo otras que conozco que no pudieron entrar a universidades públicas. Si están bien enfocados, si quieren hacer una carrera de estudios superiores, sí lo logran. Sí, yo también lo creo. Sí, también es una decisión, ¿no? O sea, sí, es una decisión. Sí. Y bueno, si en el camino hay circunstancias más graves que te pueden llevar a otros lados, bueno, pues eso es cierto, ¿no? Que también es una decisión. También, ¿no? Es una decisión. Entonces, es aguantar vara, ¿no? Claro. Yo creo que eso está bien enfocado donde quieres estar, ¿no? Uh-huh. Y las consecuencias de cada cosa, ¿no? Sí es muy grave y hay mucha gente que se puede ir al dark side, sí. pero es una decisión, o sea, también hay posibilidades para quienes no les interesa, ¿no? Y es indudable que vas a empezar a trabajar en algo que a lo mejor no te encanta, pero es parte de un proceso. Yo lo hice, yo trabajé también sábados, domingos, no me gustaba, pero le echaba muchas ganas porque eso dependía poder pagar otras cosas, y yo creo que cuando eres chavo no lo ves, pero sí tienes que entender que es un proceso y es una transición, no siempre vas a estar ahí, es parte del trampolín que tienes que saltar para llegar a donde quieres llegar, ¿no? Exactamente. Entonces, chavos, no se me desanimen. Así es. Después preguntamos qué podrían hacer las universidades públicas para que más estudiantes ingresen a sus escuelas, y el 64% de la gente nos dice que
pues con la ayuda del gobierno abrir más campus. Y el 15% de la gente nos contesta exigir al gobierno mayor presupuesto para aceptar más estudiantes. Ya los porcentajes bien chiquititos es que más escuelas de bachillerato puedan tener pase automático, transparencia en la revisión de resultados y cambiar su proceso de selección. En general percibimos que el principal problema es pues abrir más campus con la ayuda del gobierno, ¿no? Y que el gobierno destine mayor presupuesto para la educación, ¿no? En términos generales, para aceptar más estudiantes. Pues realmente sí es eso. Sí. O sea, no hay de otra. El proceso de selección, pues yo no se mete uno las manos al fuego por nadie, pero yo nunca he sabido que haya otro proceso. Simplemente que no cabe en toda la demanda que hay. Claro. Eso sí. Esto es reiterativo. Mira, después preguntamos ¿qué podría hacer el gobierno para ayudar a estos jóvenes? Y vuelve a ser el primer lugar, pues construir más escuelas públicas, ¿no? Es algo bien concreto. Y es que ahí ya entramos en otros menesteres. Ya sé. De presupuesto, y bueno, pues. Pero es real, honestamente también, es real. de acuerdo a la Constitución, incluso si es una obligación del Estado, sí, el garantizar la educación a los mexicanos. Laica, ¿no? Gratuita. Y para todo mundo. Universal, ¿no? Universal. Entonces, también, sí hay que decirlo, ¿no? Es cierto. Es cierto. Pues vamos a una pausa y seguimos con esta encuesta tan interesante de todos los chicos que no fueron aceptados en las universidades públicas. No se vayan. Pues seguimos aquí en Toda Educación con esta encuesta muy interesante del Grupo Impacto 360 con la directora Ana Laura Arroyo, y con relación a los chicos que no fueron aceptados en las universidades públicas. Y Ana Laura, nos estabas diciendo, la última pregunta fue, ¿cuál? ¿Qué podría hacer el gobierno para ayudar a estos jóvenes que no fueron aceptados? Y que bueno, ¿no? parece reiterativo, ¿no? Que todas es que haya más campus, que haya más escuelas, que el gobierno apoye más. Y sí es cierto, pero bueno, tampoco es la solución completa, ¿no? Sí, es que como decíamos, yo creo que muchos de los temas más importantes del país, como son educación, seguridad, energía, son temas que son multifactoriales, ¿no? O sea, no podemos decir que solamente es una cosa, solamente es un implicado o un responsable. La verdad es que son muchos factores y muchos los responsables, ¿no? Entonces, y eso incluye pues hasta los estudiantes, ¿no? También. Entonces, pues sí es un tema, la gente opina en su mayoría que construir más escuelas públicas es lo que el gobierno puede hacer para ayudar a estos jóvenes y bueno, pues esperemos que así sea, ¿no? Porque sí es una realidad. No caben los estudiantes ya, ¿no? En las instituciones. No se da abasto. Ya por último preguntamos, ¿usted conoce o ha sabido de algún joven no aceptado en el proceso de selección este año? Y el 42% de la gente sí conoce o ha sabido de algún joven no aceptado, con un 56%, casi un 57% que nos dice que no, ¿no? Entonces, 4 de cada 10 conocen a un chavo no aceptado, que me parece alto, y casi 6 de cada 10 no. Entonces, bueno, yo creo que sí es un porcentaje bien alto de chavos que aplican para estas universidades y que son rechazados, ¿no? Y que van a tener que replantearse y que van a tener que seguir otro camino. Estas son todas las preguntas, ¿verdad, Ana Laura? Sí, así es. La encuesta completa con la metodología está en nuestra página, que es www.gi360.com.mx. Para quienes quieran consultarla. Claro, la metodología y bueno, ya hay un poquito más de datos. A quienes se las realizaron y el porcentaje de error, ¿no? Que siempre es de un 5%, si no me equivoco. Sí, es un nivel de confianza de 95 con un más o menos 5% de margen de error. Y ¿qué opinión te da todos estos resultados, mi querida Ana Laura? Pues eso sí ya es personal y bueno, como te decía, como el tema me apasiona porque ahí me toca una fibra de mi corazón. Es un tema reiterativo, ya lo sabemos, ¿no? Hay que construir infraestructura para que estudien más chavos, ¿no? También estamos creciendo a unos niveles impresionantes, por eso te decía, es un tema que tiene que ver con geografía, demografía, con el gobierno, por supuesto, con los estudiantes, con nuestra cultura, ¿no? Y aquí tienes unos datos bien interesantes que pones como antecedente, que las primeras problemáticas que suceden en el joven no admitido son, en primer lugar, sí ya hay un porcentaje que se dice que hay un 27% que caen en la delincuencia. Sí. En un segundo, que no continúan sus estudios,
ingresan a una escuela particular, que es con 23%, y aceptar un empleo no deseado o mal pagado es del 17%. Bueno, eso es parte de construirnos, ¿no? De seguir avanzando, como lo decíamos. Entonces, sí hay realmente una estadística y un resultado de que estos chicos pueden caer en estos 3 rubros. Claro. Pero bueno, pues también, como lo decíamos hace rato, tienen que ser chavos, o en nuestro caso personal, que estén bien enfocados y que quieran seguir con sus estudios y en un camino que no vaya a ser el que no quieren realizar, ¿no? Es que ahí interviene hasta el tema familiar, ¿no? Porque imagínate, cuando te rechazan, dices, ¿qué hago? Y por ahí te llega una oferta de ganarte el dinero fácil, es muy tentador, ¿no? Entonces, y luego si provienes desgraciadamente de una familia que no está funcionando bien, que no tienes una guía, un apoyo, pues esos son los más vulnerables de caer, esos chavos, pues en la delincuencia o en malos pasos, ¿no? Yo honestamente sí tuve la fortuna pues de tener un buen apoyo de mis padres, ¿no? Que ahí estaban y bueno, como sea, tienes que estudiar. Pero socialmente también se están dando otros factores que hacen un caldo de cultivo para que además si te rechazan en la escuela, pues es mucho más hay mucho más alto el porcentaje de chavos pues que empiezan a hacer cosas que desgraciadamente los van a llevar a pagarla muy mal, ¿no? Porque además y como decimos en la forma personal, como yo lo veo, pues sí, van a tener que ingresar a un trabajo que a lo mejor no les gusta y que es mal pagado porque no tienes los conocimientos todavía, claro, pero que también se enfoquen a dónde se quieren dirigir para hacer esa plataforma en cuanto a lo mejor a lo que les gusta, meterse a cosas que a lo mejor no se ven pagados, pero que son en puestos menores, que son de las cosas que les gustan, y después buscar los recursos o buscar las formas de seguir sus estudios. Claro. Y yo creo que de esa manera lo van a lograr. Sí, yo por ejemplo, tengo una gran amiga igual, rechazada como yo, y ella su meta es estudiar turismo y se metió a trabajar en un restaurante, ¿no? Claro. Igual ahí le iba súper bien las propinas, pagaba su escuela. Y ya después siguió, pero ya sabía algo de la industria del restaurantera que tiene que ver con turismo, ¿no? Entonces sí hay opciones, claro que sí. Y además de todos modos, aunque termines una carrera de educación superior, mi querida Ana Laura, tienes que empezar de abajo. Sí. Entonces, si tú ya llegas con esa cartera de que ya empezaste con el puesto de abajo, pues entonces ya cuando estés con los estudios, pues ya a lo mejor se equilibra y ya estás en el puesto que a lo mejor querías o un poquito mejor, ¿no? Sí, es una manera, porque incluso yo lo viví, yo estoy segura que muchas, porque estudiamos y trabajamos también, es otro camino un poco más empedrado probablemente, pero de llegar al mismo fin, porque necesitas experiencia, como tú dices, independientemente de lo que estudies y cómo estudies y de que estudies, cuando sales a la vida laboral te das cuenta que es otra cosa, ¿no? O sea, sí, las herramientas para estudiar, para trabajar las tienes en la escuela, pero también tienes que tener experiencia. Entonces, es una forma un poquito más rudita de llegar a lo mismo, pero la experiencia siempre va a ser bienvenida. Entonces, depende también la actitud con la que lo tomes, pero a mí en mi caso me sirvió muchísimo, no fue una experiencia padre, fue difícil y fuerte, pero hoy ya lo puedo decir, estuvo muy bien que fuera así, ¿no? Porque me tuve mucho más experiencia, entendí muchas cosas. Y muchas veces las cosas, antes, ¿no? Cuando pasa el tiempo, las ves con otra perspectiva y dices que ya entiendo por qué sucedió, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, hemos tenido aquí en la cabina a Claudia Santisteban, que es una directora de Recursos Humanos, y ella nos hablaba de esto. Cuando se contratan a las personas, independientemente de licenciatura o de lo que hayan estudiado, sí les pide o les aconseja a la gente que vayan buscando puestos que vayan de acorde, como tú decías, como tu amiga, quiero estudiar turismo, pues vaya en restaurante, quiero estudiar... Yo sé que no hay muchas oportunidades, pero siempre hay puestos abajo, más o menos en el área o en el perfil de lo que tú quieres. Y luego se abren puertas que no te imaginabas. Sí. Y de cosas que a lo mejor dices, wow, esto me encanta, ¿no? Sí. Entonces, pues si estamos hablando y platicando de este tema y tanto Ana Laura Arroyo nos hizo favor de traer con Grupo Impacto su encuesta y estamos exteriorizando nuestra experiencia personal, es para
todos los chicos y todas las chicas que les está sucediendo esto, que sí hay otros caminos, que no se sientan desesperados, que se sientan tranquilos, que piensen con la cabeza fría mientras ese proceso de frustración y depresión que les va a suceder, que no se queden ahí estancados. No, eso tiene que pasar, va a pasar porque están muy jóvenes y porque tú tienes una mar de posibilidades adelante, pero depende de nuestra actitud, ¿no? Y la actitud, eso es todo. Sí. Y empezar a buscar trabajos que vayan abriendo esos caminos para buscar los recursos y poder pagar nuestras escuelas. Hay chavos ahí en la empresa, en el trabajo, que están estudiando en línea, ¿no? Claro. Ahora hay más posibilidades incluso, ¿no? Hay muchas maneras de estudiar en internet, en línea, clases no presenciales, en fin, ¿no? Entonces, con financiamientos. Y además, si eres un chavo que le gusta el estudio, las puertas siempre están abiertas, ¿eh? Sí, claro. Y hay becas también en otros lados. Bueno, yo lo logré gracias a las becas. Yo también, gracias al trabajo en donde estaba y al intercambio. Pero sí se abren. Si eres un chico que quiere estudiar y que quiere seguir adelante y está enfocado en lo que quiere, lo logra. Sí. Si no te gusta el estudio y pues no le luches. ¿Por qué? Porque pues te va a costar más trabajo. O sea, pagándolo pues lo vas a lograr. pero te va a costar más trabajo porque no te van a dar esa beca, ¿no? Claro. Y no te van a abrir las puertas para ese trabajo, ¿no? El chiste es hacer algo productivo, ¿no? Porque la verdad es que el camino de la delincuencia y todo, pues, no te lleva a un buen rumbo, ¿no? Entonces, a veces por la depresión y la frustración tal vez como que la tentación puede estar ahí, pero es un camino corto. Por eso deben de estar en este momento con la mente muy fría, tranquilos, pasar su proceso de duelo, porque es una pérdida. Yo sí me tiré al drama, eso sí. Sí, está bien, lloren, tírense al drama, pero buzos, no por esa desesperación, como tú dices, darse a un mal camino. Sí, no, porque siempre se puede. Siempre de que llueve sale el arco iris. Sí, siempre, es un proceso. Y además, honestamente, dificultades las he seguido teniendo, pues. Claro. Pero incluso esa me ha enseñado que todo pasa y todo es, todo lo podemos trascender, ¿no? A lo mejor es parte de la experiencia que necesitan para su camino, para aprender de otros obstáculos, ¿no? Sí, así es, Soraya. Pues fue padrísimo haber platicado, hacer el desahogo también. Una retrospectiva de lo que nos sucedió. Sí se puede, ¿eh? Así es que realmente el hablar de lo que sucedió es parte de lo que están pasando o van a pasar, ¿no? Sí, y es real. Y que no se sientan que son los únicos, así latigarse, ¿no? Ay, no hay otra cosa, no se avergüencen. Yo honestamente me sentía hasta avergonzada. Ay, pasaste y yo no sabía ni cómo decir que no, pensaba que era burra. No es cierto, no es cierto. No es burro. Lo que pasa es que son centésimas y bueno, pues sí. Es otro camino el que les toca. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Ana Laura, por habernos traído tu encuesta, por platicar de este tema, y todos estos chicos que están en la lucha, pues sigan adelante y pues seguimos aquí en Toda Educación, no se vayan, acuérdense que estamos en @todaeducacionmx.